La casa tenía esa calma propia de los domingos por la tarde, cuando el sol empieza a colarse de lado entre las cortinas, dejando sombras largas sobre el suelo limpio. Todo olía a detergente, a pan recién horneado, a algo que podía confundirse fácilmente con hogar. Lucas estaba sentado en uno de los taburetes altos junto a la isla de la cocina, removiendo distraídamente una taza de té frío con la cucharilla. Frente a él, Rubén, su padrastro desde hacía unos años, recogía los platos de la comida y los iba acomodando en el fregadero con una calma ritual, meticulosa. Vivían solos desde hacía unos meses, desde que la madre de Lucas se había marchado al extranjero por trabajo, una de esas ausencias temporales que siempre parecían alargarse sin aviso. Al principio, la convivencia entre ellos había sido un acuerdo cordial, casi distante. Rubén era un hombre serio, sereno, que hablaba poco y con frases siempre medidas, como si pesara cada palabra antes de entregarla. Tenía el porte firme de alguien que no estaba acostumbrado a exponerse, y una mirada que rara vez mostraba más de lo necesario. Pero con el tiempo, Lucas había empezado a notar cosas. Pequeños gestos, silencios cargados, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. No era solo el hecho de convivir, era la forma en que Rubén lo observaba a veces, cuando pensaba que no lo veía. O cómo su voz bajaba de tono al hablar con él, adquiriendo una calidez que no usaba con nadie más. Lucas, por su parte, tampoco era indiferente a su presencia, a sus movimientos lentos, seguros, al modo en que se arremangaba la camisa para fregar los platos, dejando ver unos antebrazos fuertes, ligeramente salpicados de agua y espuma. Había algo hipnótico en observarlo hacer tareas cotidianas, como si el mundo se detuviera en esos gestos. Esa tarde, Rubén había preparado el almuerzo. Algo sencillo, pero sabroso. Se lo tomaba como un deber más, aunque Lucas sabía que le gustaba. Cocinar, cuidar, mantener la rutina. Ahora, de pie frente al fregadero, recogía uno a uno los cubiertos, con una concentración tranquila que Lucas no podía dejar de mirar. ¿Te ayudo?, preguntó de pronto, sin mucha convicción. No se movió del taburete. Rubén giró un poco el rostro, sin dejar de lavar. «Estoy bien. Tú descansa», respondió con su tono habitual, esa mezcla de autoridad y suavidad que siempre le dejaba un nudo en el estómago. Lucas asintió, aunque no apartó la vista. Su taza seguía en la mano, pero hacía rato que no bebía. Observaba el agua correr, el vapor que se alzaba del fregadero, las gotas que caían por los brazos de Rubén hasta perderse bajo la tela arremangada. Y entonces ocurrió. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Rubén se pasó la mano por la nuca, como si tuviera calor, dejando expuesta la piel húmeda, tensa, ligeramente sonrojada por el esfuerzo. Fue un instante, pero bastó. Lucas sintió como algo se removía dentro de él. Una oleada de calor que le subió desde el vientre hasta el pecho. Un cosquilleo en la piel que no supo interpretar del todo. No era la primera vez que lo sentía. Pero esa tarde, con el sol atravesando la cocina y la camisa de Rubén pegada a su espalda, se sintió distinto, más denso, más real. ¿No te molesta tanto calor con la camisa puesta?, preguntó Lucas, intentando sonar casual. Rubén lo miró por encima del hombro, arqueando una ceja apenas. «Estoy acostumbrado. No me gusta andar medio desnudo por la casa». La respuesta era directa, pero había algo más detrás. Un matiz. Una tensión sutil que se instaló entre ellos como un puente invisible. Lucas dejó la taza sobre la barra y se bajó del taburete. Caminó lentamente hasta quedar detrás de él. Podía ver la curva de su espalda, el movimiento firme de sus hombros. El sonido del agua era lo único que llenaba el aire. «Puedo secar si quieres», dijo, acercándose aún más. Rubén dejó de fregar por un segundo. Giró el rostro y esta vez lo miró de frente. Sus ojos eran oscuros, serenos, pero esa serenidad tenía grietas.
grietas por donde asomaba algo contenido, algo que parecía a punto de desbordarse. «Si quieres», respondió finalmente. Lucas tomó el paño del gancho junto al horno y se colocó a su lado. El calor del cuerpo de Rubén le llegaba en oleadas. Podía oler el jabón del detergente mezclado con su olor natural, un aroma cálido, envolvente, que le resultaba familiar y perturbador al mismo tiempo. Se mantuvieron en silencio. Rubén lavaba, Lucas secaba. Los platos pasaban de una mano a la otra, con roces leves, casi imperceptibles, pero cada contacto parecía más largo que el anterior, más intenso. A veces, sus dedos se quedaban entrelazados un segundo de más, y cada vez que eso pasaba, ninguno decía nada. «Nunca me dijiste cómo conociste a mamá», dijo Lucas de pronto, como si necesitara llenar el espacio con algo más que respiraciones tensas. Rubén soltó una risa breve, seca. «No fue nada especial. Coincidimos en una reunión. Hablamos, empezamos a vernos, y ya». «¿Te enamoraste de ella?». La pregunta quedó en el aire, pesada. Rubén tardó en responder. Su voz fue más baja cuando lo hizo. «Me encariñé. Mucho. Es una gran mujer». Lucas asintió, aunque no era eso lo que quería saber. No del todo. «¿Y de mí?», preguntó sin pensar, en voz casi inaudible. «¿También te encariñaste?». Rubén se detuvo. El agua siguió corriendo, pero sus manos ya no se movían. Giró lentamente la cabeza, hasta encontrar la mirada de Lucas. Y esta vez, sus ojos no tenían la misma calma. Había algo ardiendo ahí, algo contenido durante demasiado tiempo. «¡Lucas!». Su nombre sonó distinto, como una súplica, como una advertencia. Pero Lucas no retrocedió. Sujetó el plato con más fuerza, como si necesitara anclarse a algo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, y sentía un temblor leve en las manos que no podía controlar. «Solo dime si lo sientes. Eso es todo». Rubén lo miró, largo, hondo, como si buscara la respuesta en el fondo de sus pupilas, y entonces, sin decir palabra, dejó el plato sobre el escurridor. Se secó las manos lentamente, y se giró hacia él. Ya no había agua, ya no había distracción, solo ellos, frente a frente. El aire en la cocina se volvió denso, eléctrico. Rubén alzó una mano, como si fuera a tocarle el rostro, pero se detuvo a medio camino. «No deberías preguntarme eso», dijo, en voz ronca. Lucas sostuvo su mirada. El pulso le latía en la garganta, en las sienes, en las yemas de los dedos. «Pero lo hice, y ahí quedaron, a centímetros, respirando el mismo aire, mirándose como si el mundo se hubiera reducido al espacio entre sus cuerpos. Nada más importaba. La cocina se había vuelto más estrecha, no por el espacio físico, sino por esa otra densidad que aparecía cuando dos cuerpos contenían demasiado. Lucas seguía de pie frente a Rubén, con el paño aún en la mano, aunque ya ni lo sentía. Sus dedos estaban helados por fuera, pero por dentro, una corriente tibia lo recorría sin pausa, y frente a él, Rubén, inmóvil, con la mano suspendida a mitad de camino, como si dudara si tocarlo sería cruzar un punto sin retorno. No hubo más palabras. No las necesitaban. Rubén bajó lentamente la mano y en lugar de retroceder, la dejó caer a un costado. Su respiración seguía siendo honda, cargada. Lucas la sentía en su propia piel, como si el aire caliente que él exhalaba le acariciara el cuello. Durante unos segundos, todo pareció estar contenido en la línea invisible entre sus cuerpos, en la tensión que vibraba entre sus pechos sin llegar a tocarse. «No sé en qué momento pasó», murmuró Rubén, con una voz apenas audible, quebrada por algo que parecía mezcla de deseo y miedo. «Solo lo empecé a sentir, y no supe cómo detenerlo». Lucas tragó saliva. Sus ojos no se apartaban de los de él, que ahora tenían una profundidad distinta, más vulnerable, más honesta. Un hilo de luz del atardecer
se colaba por la ventana, iluminando el contorno de su mandíbula, el surco de su ceja fruncida, los labios entreabiertos como si aún contuvieran palabras que no se atrevían a nacer. «Yo tampoco lo busqué», respondió Lucas con la voz temblorosa. «Pero está ahí, desde hace tiempo». Rubén entrecerró los ojos, como si doliera oír eso, como si le confirmaran algo que llevaba demasiado tiempo intentando negar. «Es que no eres cualquier persona, Lucas», dijo con un tono más bajo. «No eres alguien con quien se pueda jugar. No eres un capricho. Tú tampoco lo eres para mí». El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier frase. Lucas sintió cómo su cuerpo le pedía avanzar, acortar esa distancia de apenas centímetros. Pero esperó a que Rubén lo hiciera, porque si él se movía primero, temía que todo se deshiciera, que el momento se rompiera como un cristal. Entonces, Rubén dio un paso. No fue un paso grande, fue apenas un movimiento hacia adelante, lo suficiente para que su pecho rozara el de Lucas, para que sus brazos quedaran a los costados de él, como si aún dudara en tocarlo. Lucas contuvo la respiración. Sentía el calor del cuerpo frente al suyo, el leve roce de la camisa que aún tenía algunas gotas de agua, el aroma tibio de la piel recién lavada. «No quiero hacerte daño», susurró Rubén, y esta vez bajó la cabeza. Sus labios quedaron a la altura del cuello de Lucas. No lo tocó. Solo respiró cerca, tan cerca que su aliento le erizaba la piel. «No quiero equivocarme contigo». Lucas cerró los ojos. Sus manos bajaron lentamente hasta rozar las muñecas de Rubén, con un tacto leve, casi reverente. «Entonces no lo hagas. Quédate, aquí, conmigo». Eran palabras simples, pero salieron cargadas de todo lo que no habían dicho, de todas las veces en que se rozaron en el pasillo y fingieron no sentirlo, de todas las miradas en la mesa del desayuno, cuando ninguno se atrevía a sostenerla por demasiado tiempo. Rubén dejó escapar un suspiro tembloroso, y entonces, muy despacio, apoyó la frente en el hombro de Lucas. El gesto no era un beso, era rendición, era aceptación, era un cuerpo que, por fin, se permitía estar cerca sin huir. Lucas levantó los brazos y lo rodeó. Lo abrazó con lentitud, sintiendo cómo el pecho de Rubén subía y bajaba con fuerza. Por primera vez, el contacto era total, y en medio de esa intimidad contenida, algo cambió. Algo se abrió entre los dos. «¿Esto está bien?», preguntó Rubén, apenas un murmullo en su oído. «No lo sé», susurró Lucas, «pero se siente como si lo fuera». Y lo era. En ese instante, lo era. Rubén se separó solo un poco, lo suficiente para mirarlo a los ojos. Su expresión era compleja, una mezcla de deseo, ternura, culpa, entrega. Y aún así, no se apartó. El sol se deslizaba por la encimera, bañando los platos limpios con un resplandor cálido. Todo en esa escena era cotidiano, y sin embargo, se sentía como si el universo entero girara en torno a ese momento. «Nunca imaginé esto», confesó Rubén con voz rasposa. «Pensé que podía controlarlo, que iba a pasar, pero cada vez que te veía en la cocina, con esa forma tuya de caminar sin hacer ruido, de mirar sin hablar, algo se me removía por dentro, y no pude más». Lucas sintió una oleada de calor expandirse por su pecho. Lo miró sin decir nada. Solo acercó su rostro, apenas, hasta que sus labios quedaron a un suspiro de distancia. No lo besó. Lo dejó ahí, suspendido en ese borde. «¿Y ahora?», preguntó, su voz hecha temblor. Rubén alzó una mano y le acarició la mejilla con los nudillos, lento, como si aún no creyera tener permiso para hacerlo. Su caricia bajó hasta la mandíbula, rozó la comisura del labio, y allí se quedó. «Ahora ya no quiero fingir más». Y entonces, por fin, los labios se tocaron. Fue un beso contenido, lento, sin prisa. No había hambre,
sino reconocimiento, como si ambos estuvieran explorando un territorio sagrado, sin querer romperlo. Las manos de Rubén subieron hasta la nuca de Lucas, envolviéndolo con firmeza, mientras que las de Lucas se aferraban a su camisa, buscando ancla. Se besaron así, largo, profundo, con una lentitud que ardía. El tiempo pareció disolverse, el mundo apagarse. Solo quedaba el calor de sus bocas, la humedad suave del primer encuentro, la certeza de que no había vuelta atrás. Cuando se separaron, seguían tan cerca que podían sentir el pulso del otro. Rubén tenía los ojos cerrados. Su respiración era irregular. ¿Estás bien?, preguntó Lucas, acariciándole el pecho, justo sobre el corazón. Rubén asintió, y luego abrió los ojos. Lo miró con una intensidad que lo dejó sin aire. «Estoy más vivo que nunca». Y entonces lo abrazó de nuevo, esta vez con todo su cuerpo. Y en ese abrazo había una verdad que ninguno se atrevía aún a nombrar. Pero ya no hacía falta. El resto de la tarde se deslizó como un susurro prolongado, una especie de pausa sagrada en la que nada externo podía irrumpir. No hablaron mucho después del beso, no porque faltaran palabras, sino porque el silencio estaba lleno. Había una intimidad nueva flotando entre ellos, palpable en el aire cálido, en la forma en que sus cuerpos se movían ahora por la casa con una armonía diferente, como si sus pieles recordaran el contacto reciente y se buscaran en cada paso. Rubén fue el primero en romper esa pausa. Había vuelto a la cocina, en parte por costumbre, en parte por necesidad de ocupar las manos. Pero esta vez Lucas no se quedó atrás. Se apoyó en el marco de la puerta, observándolo sin disimulo. El sol ya no entraba con tanta fuerza. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, proyectando sombras largas y suaves sobre el suelo. Rubén estaba de espaldas, cortando fruta con movimientos pausados. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones de algodón que se ajustaban apenas a su cuerpo. Cada movimiento suyo tenía algo hipnótico, un ritmo contenido que revelaba más de lo que ocultaba. ¿Siempre cocinas así cuando estás nervioso?, preguntó Lucas desde la puerta, con una media sonrisa. Rubén se detuvo, cuchillo en mano. No se giró de inmediato. «No estoy nervioso», dijo al fin, con ese tono suyo que siempre intentaba sonar firme, pero ahora tenía un matiz más suave. «Lo estás», insistió Lucas, acercándose poco a poco. «Lo noto en tus hombros». Rubén giró solo un poco, lo justo para lanzarle una mirada por encima del hombro. «¿Desde cuándo me observas tanto?» «Desde antes de saber por qué lo hacía». La frase quedó suspendida en el aire, como una confesión que no necesitaba ser explicada. Lucas se detuvo junto a él, muy cerca, lo suficiente como para que el perfume del jabón en sus manos recién lavadas volviera a envolverlo. Rubén dejó el cuchillo sobre la tabla, con delicadeza. «Esto no es fácil», murmuró, sin mirarlo del todo. «No es como cruzar una puerta y ya. Hay demasiadas cosas». «Lo sé», lo interrumpió Lucas, colocándole una mano en la espalda. «Pero no tenemos que ir a ningún sitio. Solo quedarnos aquí, esta tarde, este momento». El contacto de su mano, suave y firme sobre la espalda de Rubén, provocó un estremecimiento sutil en el cuerpo del hombre. Lo notó por la forma en que se tensaron sus omóplatos, por cómo su respiración se hizo más densa. «¿Y si me equivoco?», preguntó Rubén, casi en un susurro. «Entonces nos equivocamos juntos». Fue ese «juntos» lo que lo hizo girarse del todo. Quedaron frente a frente otra vez, esta vez bajo la tenue luz anaranjada que se colaba por la ventana. Rubén alzó una mano y le tocó el rostro, con los dedos aún húmedos por el agua y la fruta. Lucas cerró los ojos al sentirlo. La caricia era tibia, temblorosa, desnuda. «No quiero pensar en lo que viene después», dijo Rubén, con voz baja. «Solo quiero esto, sentirlo de verdad». Lucas asintió,
y su frente se apoyó suavemente contra la de él. Entonces siente, no hay nadie más aquí. Sus respiraciones se mezclaron de nuevo, lentas, profundas, como si marcaran un ritmo secreto que solo ellos entendían. Y en ese instante, algo cambió en la mirada de Rubén, como si hubiera soltado, por fin, el último hilo de contención. Lo besó otra vez, esta vez con más certeza, con más cuerpo. Sus labios se buscaron sin apuro, pero con una hondura nueva. Rubén envolvió a Lucas por la cintura, acercándolo, y el cuerpo de él respondió de inmediato, encajando como si hubiese estado esperando esa forma de ser sostenido. No era solo deseo, era esa urgencia suave de dos pieles que ya no podían volver atrás. El beso fue largo, envolvente. Los dedos de Lucas subieron por la nuca de Rubén, enredándose en su cabello, mientras sentía cómo el corazón le latía con fuerza contra el pecho del otro. Cada respiración era una confesión muda, cada roce un incendio contenido. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, Rubén bajó la mirada y apoyó su frente en el hombro de Lucas, quedándose ahí, respirando hondo. Sus brazos no lo soltaban. ¿Desde cuándo sientes esto?, preguntó Lucas, susurrándole al oído. Rubén tardó en responder. Su voz fue apenas un hilo. Desde que empecé a verte como tú mismo, y no como el hijo de nadie. Lucas se quedó quieto, absorbiendo esas palabras como si fueran una verdad que necesitaba desde hacía tiempo. ¿Y tú?, preguntó Rubén, levantando el rostro. ¿Cuándo lo supiste? La primera vez que te vi quitarte la camisa para limpiar el porche, respondió Lucas con una sonrisa que fue más vulnerable que atrevida. Fue como si el mundo cambiara de lugar. Rubén soltó una risa corta, entrecortada por la emoción. Eras un crío. Ya no lo soy. La respuesta fue clara, contundente, y Rubén la sintió en cada fibra de su cuerpo. Dime si quieres que paremos, dijo Rubén, sosteniéndole el rostro entre las manos. Lucas negó lentamente. Quiero que sigas. Entonces, Rubén lo abrazó otra vez, esta vez con más profundidad, como si el mundo alrededor se deshiciera, y allí se quedaron, entre el aroma dulce de la fruta recién cortada, los platos aún húmedos en la encimera y una casa silenciosa que por fin parecía tener un nuevo latido. Uno que se marcaba entre besos suaves, respiraciones compartidas y el roce de dos cuerpos que, después de tanto callar, al fin se reconocían, y no necesitaban nada más. La noche llegó sin que se dieran cuenta, deslizándose entre las rendijas del día como un suspiro largo. No encendieron las luces de la casa de inmediato. Prefirieron dejarse envolver por la penumbra, donde los contornos se suavizaban y el mundo parecía más íntimo, más real. Rubén y Lucas no se separaron después de aquel abrazo en la cocina. Caminaban por la casa como si ya no hiciera falta fingir lo que estaba ocurriendo entre ellos. No hablaban demasiado. Las palabras habían perdido su urgencia. Era el cuerpo, ahora, el que contaba las verdades. Un roce en la espalda al pasar por el pasillo, un dedo que se enredaba sin prisa en la muñeca del otro, una respiración más profunda cada vez que la distancia se volvía apenas una excusa. Estaban sentados en el sofá del salón. Rubén tenía una pierna cruzada sobre la otra, y Lucas, a su lado, descansaba con el cuerpo girado hacia él, una pierna doblada sobre el cojín, una mano jugando con el borde de la camiseta del hombre, como si ese gesto le permitiera explorar un terreno aún incierto. ¿Siempre fuiste así de reservado?, preguntó Lucas, con voz baja, sin dejar de mirar cómo su dedo trazaba líneas invisibles sobre la tela. Rubén soltó un suspiro suave, cansado pero cálido. No siempre. Lo aprendí con el tiempo. Uno se protege, se encierra. A veces ni siquiera te das cuenta de lo solo que estás hasta que alguien te toca y te recuerda que todavía sientes.
Lucas levantó la mirada. Lo observó con una intensidad contenida. La voz de Rubén tenía esa cadencia lenta que solo aparecía cuando se hablaba desde un lugar vulnerable. Le gustaba escucharlo así, sin defensas, sin el escudo habitual. Yo siempre pensé que te gustaba tener el control de todo, confesó Lucas, que nada te afectaba. Rubén sonrió, pero fue una sonrisa triste. Eso es lo que me enseñaron a mostrar. Pero tú me miras distinto, me atraviesas, y eso me da miedo. Yo también tengo miedo, respondió Lucas, bajando la cabeza. Pero me das paz, incluso en medio del miedo. El silencio que siguió fue tan cargado que parecía tener peso propio. Rubén alzó la mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. Su caricia fue tan lenta, tan contenida, que Lucas cerró los ojos y se inclinó apenas hacia su palma, como si fuera un animal herido buscando calor. ¿Sabes lo que más me inquieta de todo esto?, dijo Rubén, con los dedos aún en su rostro. Que no se siente como un error, se siente como algo que tenía que pasar tarde o temprano. Lucas volvió a mirarlo. Sus ojos brillaban con esa intensidad que nace cuando alguien está al borde de algo irreversible. Porque no es un error, susurró. Es una verdad, la nuestra. Rubén lo atrajo despacio, como si temiera romper el momento con un gesto brusco. Lucas se dejó llevar, su cuerpo encajando contra el de él, con una naturalidad desarmante. No hubo beso aún, solo ese contacto profundo, la respiración compartida, los latidos entremezclados. Las manos de Rubén recorrieron su espalda con calma, descendiendo por la tela del suéter, como si trazaran un mapa ya conocido. Lucas, enredado en su pecho, se aferró a él con fuerza contenida, como si por fin hubiera encontrado un refugio al que pertenecía. Y entonces, sí, el beso volvió. Pero era distinto, más maduro, más lento. Sus bocas se buscaron sin ansiedad, como quien ya sabe lo que quiere. El calor de sus labios se mezclaba con suspiros bajos, temblorosos. Era un baile sin prisa, una confesión muda en cada roce. Rubén lo acarició con una ternura que rozaba la devoción. Los dedos le temblaban ligeramente al pasar por su mandíbula, bajando después por su cuello, hasta la clavícula, como si no quisiera olvidar ni un solo centímetro de piel. Lucas, con los ojos cerrados, se dejó sentir. Todo su cuerpo vibraba con una sensibilidad nueva, como si cada caricia lo abriera más, lo desarmara con dulzura. Su respiración se entrecortaba, su pecho subía y bajaba con una excitación que no era solo física, era emocional, profunda, como si estuviera reconociéndose por primera vez a través del cuerpo de otro. «Rubén», susurró contra sus labios, sin abrir los ojos. «No me sueltes». «Nunca lo haré», respondió él con una firmeza tan serena que se sintió como una promesa, y se abrazaron, con fuerza, con entrega, con ese tipo de contacto que no busca excitar, sino sostener. Eran dos cuerpos que se habían necesitado en silencio, durante tanto tiempo, que ahora solo querían compensar la espera. La noche avanzaba afuera, pero allí dentro no existía el reloj. Solo el calor suave de la piel, la textura de los labios, el sonido de dos respiraciones que ya no necesitaban esconderse. Lucas apoyó la cabeza en el pecho de Rubén, dejándose envolver por los latidos constantes, fuertes, seguros, y en ese ritmo encontró algo que nunca había tenido del todo: pertenencia. «Cuando me abrazas así», murmuró, «siento que todo va a estar bien, aunque no lo entienda». Rubén bajó la mirada, le besó el cabello con lentitud. «No hace falta entenderlo, solo sentirlo». Y esa noche, sin prisas, sin urgencias, se quedaron dormidos en el sofá, uno entrelazado en el otro, como si el mundo fuera un espacio pequeño, tibio, hecho solo de brazos, de silencios compartidos y del perfume tenue que deja la piel después de ser tocada con amor. Ninguno soñó. No hacía falta.
La mañana llegó sin previo aviso, con la claridad suave que solo conocen los días en los que uno despierta sin miedo. La luz entraba tímida por los ventanales del salón, acariciando los muebles, filtrándose por las rendijas de las cortinas y llegando hasta los cuerpos entrelazados en el sofá. Rubén fue el primero en abrir los ojos. Tardó unos segundos en ubicar dónde estaba, hasta que sintió el calor del cuerpo de Lucas aún enredado en el suyo, la cabeza hundida en su pecho, una pierna cruzada sobre la suya, como si aquel abrazo nocturno se hubiese transformado en ancla. Sonrió, sin moverse. Sentía un peso distinto en el pecho, no incómodo, sino denso, como si la noche anterior hubiera removido algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Una ternura que no recordaba haber sentido nunca con esa profundidad, esa necesidad de cuidar y dejarse cuidar al mismo tiempo. Lucas se movió lentamente, despertando. Abrió los ojos con pereza y se encontró con la mirada de Rubén, que lo observaba en silencio. Por un momento, ninguno habló. No hizo falta. «Buenos días», susurró Lucas, con voz ronca de sueño. «Buenos días», respondió Rubén, acariciándole el cabello. Lucas se incorporó apenas, con el torso aún apoyado en el de Rubén, y dejó que sus dedos trazaran líneas invisibles sobre su pecho, como si necesitara comprobar que seguía allí, que la noche no había sido un espejismo. «¿Cómo dormiste?», preguntó, mirándolo con una mezcla de dulzura y picardía, con más paz de la que creía posible. Se miraron por un instante que duró más de lo necesario, un instante donde el día parecía aún contener la tibieza de la noche anterior, como si el mundo no se atreviera a interrumpir la intimidad que los envolvía. «¿Esto cambia todo?», preguntó Lucas, sin dejar de acariciarlo. Rubén inspiró profundo. No tenía una respuesta sencilla. Lo miró, y en esa mirada había miedo, sí, pero también algo más fuerte: decisión. No lo cambia todo, solo lo vuelve más verdadero. Lucas se inclinó y lo besó despacio, como quien quiere volver a confirmar un territorio recién descubierto. Sus labios se encontraron sin urgencia, con la delicadeza de quien sabe que ahora ya no hay que demostrar nada. El beso fue una continuación de la noche, un hilo que los unía sin interrupciones. Después, sin decir nada, se levantaron y fueron a la cocina. Todo estaba igual que el día anterior. Los platos limpios, el mantel doblado, el silencio tibio de una casa que despierta con lentitud. Rubén puso a calentar agua. Lucas, apoyado en el marco de la puerta, lo observaba de espaldas, como la primera vez. Pero ya nada era igual. Esta vez lo conocía desde dentro. Esta vez sabía cómo respiraba cuando dormía. Sabía cómo se quebraba su voz al confesar algo, cómo se tensaban sus hombros al contener un deseo que ya no necesitaba negarse. «¿Te hago café?», preguntó Rubén sin girarse, con ese tono suyo que ahora tenía un matiz íntimo, solo para él. «Solo si me lo sirves con una de esas miradas tuyas que duran demasiado», respondió Lucas, caminando hasta quedar a su lado. Rubén rió en voz baja mientras servía el agua caliente en la prensa francesa. Lucas, desde el otro extremo de la encimera, lo observaba moverse con la misma calma de siempre, pero con una energía nueva en su cuerpo, más suelta, más plena. Cuando el café estuvo listo, Rubén sirvió 2 tazas y se las llevó al comedor. Pero Lucas no lo siguió de inmediato. Se quedó de pie en la cocina, mirando el lugar donde, apenas 24 horas antes, todo había comenzado a girar. El fregadero seguía allí, limpio, el mismo lugar donde Rubén había estado lavando los platos mientras él lo observaba, sin entender del todo qué le ocurría. Ahora lo sabía, ahora lo sentía. Se acercó al fregadero y pasó los dedos por el borde, casi con reverencia. Luego giró sobre sus talones y fue hasta la mesa, donde Rubén lo esperaba con una taza humeante frente a él. Se sentaron uno frente al otro, como tantas veces antes,
pero esta vez con las manos entrelazadas sobre la mesa. No hicieron falta promesas. El contacto hablaba por sí solo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas, jugando con el pulgar sobre la piel de Rubén. «Vivirlo, con calma, con verdad». Lucas asintió. El vapor del café subía entre ellos, como una nube suave, y la mañana ya era otra. Desde la ventana se oía el canto de algún pájaro solitario, y todo parecía tener un nuevo ritmo, más pausado, más sincero. «Te ves distinto», murmuró Rubén. «¿Sí? Te ves, tú, sin miedo». Lucas lo miró con una sonrisa leve que le suavizó los ojos. «Es que por fin me estás mirando de verdad». Se quedaron allí, en silencio, tomados de la mano, bebiendo café en la cocina donde todo había empezado. La casa no había cambiado, el mundo tampoco, pero ellos sí, y eso bastaba, porque en medio de la rutina, de las tareas simples, de los gestos más cotidianos, habían encontrado algo que era suyo, una verdad sin nombre, un vínculo que, aunque improbable, había nacido con la fuerza serena de lo inevitable. Y mientras el día avanzaba y los rayos del sol llenaban la cocina de luz, se supieron exactamente dónde querían estar, frente a frente, uno en el otro, sin más dudas, sin más reservas, y con todo por delante.